Bueno, bienvenidos chicos a esta clase en la cual en este primer encuentro, en esta primera actividad, veremos todo lo que tiene que ver con la electricidad y los circuitos eléctricos. ¿Qué podemos realizar nosotros con elementos que podamos llegar a tener en nuestra casa? Pero antes de pasar a ver estos experimentos, estas actividades, vamos a conocer un poco en qué consiste la electricidad, desde dónde surge todo esto y cómo podemos nosotros ver el origen, de dónde podemos sacar electricidad realmente. Bien, y una pregunta que nos va a ayudar en este primer encuentro. ¿Se puede encender una lamparita, un foco, o también conocido como un bombillo, con una papa? ¿Es posible que se realice eso? Bueno, mientras vamos trabajando durante este encuentro, vamos a ir viendo si esto es posible o no. Bueno, vamos a partir desde el comienzo. A ver, ¿siempre existió la electricidad? ¿Es algo que ya nació con nuestro planeta o en realidad surge de algo más? Bueno, la electricidad nosotros la conocemos como una forma de energía y que justamente pone en funcionamiento distintos aparatos que nosotros conocemos, desde un microondas, desde una estufa, un ventilador, la misma computadora, un celular. Y además de eso tiene sus fuentes de energía, no es que, digamos, surge de la nada. Podemos tomar a la energía desde distintos recursos que son naturales, desde el viento, lo que se conoce como energía eólica, desde el agua, lo que se conoce como energía hidráulica, y también desde la luz solar, que se le conoce como energía solar. Estos tipos de energía necesitan también, digamos, para ser captada, de ciertos dispositivos que a nosotros nos hagan generar este tipo de energía. En el caso de la energía eólica, son, como vemos en pantalla, unos ventiladores grandes con aspas que al girar, según la velocidad también que tenga el viento, van a generar ese tipo de energía. Lo mismo con la energía hidráulica, que tiene cierta represa, que al caer ese agua de cierto nivel, también genera electricidad, y los paneles solares, que son quienes captan la energía del sol, y al cargarse envían ese cúmulo de energía para formar, o transformar, mejor dicho, en electricidad. Es decir, nosotros podemos decir que estas energías necesitan de cierto proceso, como si filtráramos el agua, como cuando nosotros filtramos un líquido que tiene alguna basurita o algo, para que llegue limpia también a nuestros hogares. Es decir, en el medio pasan ciertas cosas. Bien, entonces, lo que veníamos diciendo recién. ¿Cómo llega la electricidad a mi casa? ¿Cómo hacemos para que desde este recurso natural que contamos llegue a mi hogar y pueda encender, por ejemplo, la luz de mi habitación? Entonces, nosotros tenemos, como vimos hace un ratito, nuestros recursos naturales. Esos recursos naturales son captados por una planta generadora de energía, donde se acumula toda esa energía que nosotros captamos, y se transmite, como se ve en la imagen, a través de ciertos cables a unas líneas de transmisión. Pero no pasan directamente todavía hasta nuestros hogares, sino que primero pasan por una estación eléctrica previa, y luego sí a los transformadores o líneas de distribución, para luego sí llegar a nuestros hogares. Este proceso tecnológico podemos, como decía yo anteriormente, funciona, mejor dicho, de una manera de filtro, para que nuestra energía llegue a nuestros hogares de la mejor manera posible y lo más limpia posible también. Bien, nosotros también, además de los recursos naturales, podemos sacar energía de otros lugares. No es solo, bueno, el sol, el agua, el viento,
sino que también podemos tener las baterías o las pilas. Estos recursos que nosotros también podemos encontrar en kioscos, en las casas de electricidad, a nosotros nos proveen de una determinada cantidad de energía, teniendo en cuenta que son energías no renovables. Es decir, una vez que se agotan las pilas o las baterías, no hay posibilidad de que nuevamente se recarguen. Existen pilas o baterías que son recargables, pero la mayoría de estos recursos se agotan por un determinado tiempo, por la cantidad de uso que nosotros le demos a ciertos dispositivos, y se termina, digamos, la energía. Muy distinto es lo que sucede con nuestros recursos naturales. Por eso es tan importante que también los podamos cuidar. Bien, entonces nosotros con una pila podemos justamente encender una lamparita con una pila. En este caso, tenemos que tener en cuenta que las baterías y las pilas tienen dos polos, uno positivo y uno negativo. Pero para encender justamente una lamparita, nosotros previamente vamos a necesitar ciertos conectores, cables, en la mayoría de los casos, que lleguen justamente al polo positivo y negativo también de mi lámpara. En caso de que uno no pueda llegar a conseguir cables, por ahí podemos disponer de ciertos elementos metálicos que operen desde la parte positiva y negativa también de la pila, es decir, que surjan desde la parte, acá lo voy a mostrar en pantalla, esta es una pila, que surjan de esta parte superior, que es la parte positiva, y otro cable que surja de la parte inferior, que es la parte de abajo de la pila, y que automáticamente lleguen con los cables a la lámpara. Yo en este caso, esto es una lámpara de una linterna, entonces con dos cables conectados a esta parte metálica que tiene la linterna, podría encender justamente la lamparita que tiene dentro, digamos, la linterna. Bien, ahora vayamos a este interrogante que a nosotros nos convocó desde el principio. Bueno, ¿podemos prender una lamparita con una papa? Es decir, ¿es posible que un vegetal pueda brindarnos energía? Bien, para hacer este experimento nosotros vamos a necesitar algunos elementos. Primero que nada, una papa grande, o en su defecto dos papas pequeñas. Vamos a necesitar dos monedas de cobre. Vamos a necesitar cables de cobre. Por lo general los cables por dentro están, o sea, pasa el cobre y por fuera están recubiertos de plástico. Y por último, dos clavos de zinc. Los clavos que usamos para clavar en las maderas, esos tipos de clavos vamos a necesitar. Bien, para comenzar nosotros tenemos que seguir ciertos pasos. No es que si no seguimos estos pasos, bueno, vamos a desaprovechar la papa. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es hacerle unas ranuras, hacerle unas pequeñas aberturas a las papas, como primera medida. Recomendación, tener cuidado con el cuchillo al momento de hacer las ranuras, teniendo en cuenta que la papa es un elemento bastante fácil de cortar, y por ahí el cuchillo, si está muy afilado, podemos llegar a cortarnos y no queremos que eso pase. Bien, el segundo paso que vamos a hacer es envolver las monedas con justamente el cable de cobre, poder atarlas a las monedas para que queden bien protegidas con el cable. Tampoco,
con 3 vueltas estaría bien. Una vez que nosotros envolvimos esas monedas con el cable de cobre, vamos a introducir esas monedas en las ranuras que hicimos al principio. Bien. Una vez que ya introdujimos las monedas en la papa, lo que vamos a colocar ahora es el clavo, en el otro extremo de la papa, tal cual como se ve en la imagen. Es decir, de un lado vamos a tener la moneda envuelta en el cable, y por el otro vamos a tener el clavo que está introducido también en la papa. Simulando también, esto para que ustedes lo tengan en cuenta, simulando también estos polos que tiene una pila. Pensemos que la papa opera, en este caso, como fuente de energía. Así como estaba el viento, así como estaba el agua, así como estaba el sol, la papa opera como fuente de energía. Bien. Una vez que hicimos eso con la primera papa, vamos a repetir el mismo procedimiento con la segunda papa. En el caso de que no tengamos una papa grande y utilicemos dos. Volvemos a lo mismo, hacemos una ranura, envolvemos la moneda con el cable de cobre, la introducimos en la papa y del otro lado introducimos el clavo. El paso siguiente es justamente unir el cable de esa moneda con el clavo de la otra papa. Entonces yo voy a llevar un cable de un extremo al clavo de la otra, y lo mismo hago con la otra papa. Es decir, unimos las dos papas a través de los cables. Una vez que eso están unidas, ambas partes, digamos, nosotros tenemos que los cables que salen de justamente los clavos, que eso no faltó explicar, de los clavos salen dos cables que irían automáticamente a nuestra bombilla, nuestro foco, y como se ve en pantalla, se encendería. Tengamos en cuenta esto. Como yo hoy les mostré de que con una pila puedo encender un foco de una linterna con dos cables que se conecten en esta parte de la linterna, de la misma manera esta pila operaría como si fuera la papa, con los cables que llegan a la lamparita. En este caso, nosotros unimos dos papas entrecruzadas con los cables de las monedas y de los clavos, y deriva en nuestra lamparita. En este caso, tengan en cuenta que si yo añado más papas, voy a tener más energía todavía. Es decir, que voy a poder justamente encender algunas lamparitas que tengan un poco más de potencia. En este caso, la lamparita que podemos encender con estas dos papas puede tener 1,5 watts o un foquito LED que tiene un poco menos. Si yo necesito más, hago el mismo procedimiento, la ranura, la moneda envuelta con el cable, el clavo del otro lado, y voy armando todo un circuito con muchas papas para poder encender una lámpara o un bombillo mucho más, con mayor potencia, digamos. Entonces ahora la pregunta es la siguiente, a ver, ¿por qué sucede justamente de que la papa sea una fuente de energía, así como la pila, una batería, el sol, el agua, el viento? ¿Por qué justamente una papa puede generar todo esto? Bueno, todo esto se sucede por justamente una reacción química. Yo les decía a ustedes que hay todo un proceso desde nuestro recurso natural,
hasta llegar a la luz de nuestros hogares. De la misma manera sucede con la papa, como así si tuviéramos un limón, como así si tuviéramos algún otro vegetal, digamos, que a nosotros nos brinde energía, digamos. Y hasta acá ha sido nuestro encuentro de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a la misma hora y podemos realizar nuevos experimentos con otros elementos, obviamente, y espero que les haya sido de utilidad y que lo puedan probar en su casa también con la ayuda de un adulto. Nos vemos hasta el próximo martes.